Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. De antemano, activa campanita, suscríbete y puedas contribuir a este trabajo en Flow o en Patreon. Los links están en la descripción de este video para que puedas ayudar a hacer posible este espacio de la libertad. Y hoy traigo un gran invitado porque vamos a conversar de un tema que es completamente censurable en algunos aspectos acá en Chile y particularmente cuesta mucho entrar a hablar y a reflexionar sobre cuestiones que vienen de una índole histórica, incluso sociopolítica. Así que tengo ahora la oportunidad de poder conversar con él. José Luis Orella Martínez, que es doctor en Historia por Deusto, es doctor en Derecho por la UNED, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, y es historiador de la Edad Contemporánea, especializado en pensamiento político de España y Europa Central, y autor de varios libros, entre los que voy a dejar aquí en la descripción de este Ujú. video, que habla de la historia del fascismo. Pero antes de eso, saludarlo. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas, es un placer estar en tu programa. Sí, muchas gracias porque hoy vamos a conversar de lo que fue el régimen militar de Augusto Pinochet acá en Chile y me complace decir que de poder hablar de este tema porque es muy complicado. He tratado de hablar con muchas personas para poder desentrañar aspectos que forman parte de la historia y es curioso que termino conversando con un profesor del otro lado del mundo, en la cual no tiene problemas en poder hablar de este tema que por lo demás, más allá de que es una persona externa de acá del país, pueda dar esa visión, pueda compartir esa visión histórica de una manera objetiva, si se puede decir, y al mismo tiempo también que pueda ser enriquecedora por estos tiempos, porque lo que uno persigue en realidad es poder transmitirle a la gente contenido que puedan investigar y que no haya un cierre de la mente moderna, como dijo Alan Bloom, sino que podamos ir abriendo nuestros espacios y que uno no tenga el tabú de poder hablar de estos temas. Cuesta muchísimo. Tuve hace un par de meses una experiencia de poner el tema en la palestra y fue un caos. O sea, inmediatamente la persona se desfiguró y bueno, ahí vinieron las etiquetas. Entonces uno quiere destacar cosas positivas, pero al mismo tiempo también creo que hay un tema complejo que es lo que ocurre con los jóvenes hoy en día, que sienten como esa deuda, como una deuda que es prácticamente insaneable con respecto a lo que ocurrió en un régimen que ninguno de nosotros vivimos. Yo nací precisamente para el plebiscito del triunfo del no. Y y creo que estamos muy estancados culturalmente, en la cual no se puede hablar de estas temáticas y sin embargo parece primar una sola verdad, una verdad como oficial. Entonces, me gustaría, como introducción en su pensamiento, en su experiencia, cómo introducir este tema, cómo llegar a hablar de este régimen y también destacar las cuestiones que sucedieron, que fueron buenas para el país y que decantaron con estas dos crisis que tuvo, que son importantes porque también tienen eventos importantes en la historia de nuestro país. Bueno, en primer lugar, pues un poco como cualquier hecho histórico, pues hay que tratarlos, pues bueno, pues con mucha paz y con mucha profesionalidad. Lógicamente, los historiadores nos pasa como a cualquier otro profesional. Tenemos nuestras orientaciones, ¿no? Pero no por eso dejamos de ser profesionales. Es como a un médico. Cuando va uno a la consulta le da lo mismo si es de izquierdas o sea de derecha, sino que sea un buen médico y ya está. En este caso, cuando se interpreta un hecho histórico, como puede ser el tema de la dictadura militar del general Pinochet,
pues estamos tratando un hecho histórico en el cual se puede ver desde diferentes puntos de vista. Los hechos son los hechos y están ahí con sus datos, con su documentación, y eso es lo que proporciona la materia prima que va a utilizar el historiador para sacar una versión interpretativa, una unidad, se puede decir, narrativa basada en esa documentación, en testimonios orales también, porque es una experiencia contemporánea reciente el que haya tenido la suerte de enlazar con aquellos testigos y proporcionar, bueno, una interpretación lo más verídica posible, pues para sus contemporáneos. Por eso tampoco la actitud de un historiador es exclusiva, cada uno es hijo un poco de sus circunstancias, pues de su país, de su familia, de sus contornos, de sus afinidades, y muchas veces, igual que proyectas una luz en un monumento, en una taza, y ves unas luces, pero provoca unas sombras, otro historiador, desde un punto de vista diverso, no quiere decir que mienta, sino que interpreta el mismo hecho de una forma diferente. Por eso muchas veces se dice que los hechos históricos hay que dejarlos depositados y con el tiempo, cuando han pasado igual un par de generaciones, se pueden volver otra vez a embellecer, a sacar una nueva interpretación, porque ese historiador más profesionalizado, más alejado un poco de aquellos acontecimientos, puede sacar aquellas visiones de esos historiadores más cercanos, con una gran riqueza de datos, pero más subjetivos por su posicionamiento, bueno, pues puede sacar una visión global pues mucho más constructiva que pueda ayudar un poco a la valoración un poco de ese hecho histórico, ¿no? Ese sería un poco ese contexto, ¿no?, en el cual nos movemos un poco los profesionales, antes de meternos con el hecho histórico concreto, ¿no? Sí, efectivamente esa aclaración es importante porque cuesta mucho para el historiador, me imagino, el tema de desapegarse de sus propias opiniones, de sus propias apreciaciones respecto de la historia, y sobre todo cuando hay, por ejemplo, historiadores que comparten o compartieron en su momento álgidamente una formación política de partido, ¿cierto? Ujú. Tuve también la oportunidad de conversar con un historiador que formó parte del MIR, entonces, em, una de esas cuestiones en la cual uno quiere analizar y reflexionar es salirnos un poco de el espectro de lo que ya se ha dicho, de lo que ya se conoce, del tema de la violación de los derechos humanos, porque particularmente quiero como poder ir un poquito hacia atrás de cómo llega Pinochet a tomar el mando cuando ocurre este tema de esta caída de Salvador Allende, porque hay una causa-efecto y eso me parece que es también importante aclararlo porque parece ser que en los medios de prensa se utiliza el tema de Salvador Allende como una situación en donde tratamos de reivindicarlo porque por él se han hecho grandes labores en el país, siendo que, como usted dijo, los hechos son los hechos. Entonces, me gustaría hacer esa unión que lleva a este régimen y llegar después a poder ir conversando sobre las distintas cuestiones que comienzan a desencadenarse en Chile, que le comienzan a repuntar en Chile, para después ir decayendo en estas dos crisis que me parecen importantes, porque cuando uno no lo ve o te lo enseñan en la historia, uno no logra hacer esa unión. Entonces hay muchos eventos que no te lo enseñan o no te los contaron cómo se desencadenaron para llegar, por ejemplo, al triunfo del no en el año 88. Entonces eso me parece importante hacer como esa curva, porque hay efectivamente cosas positivas que es importante destacar, pero también hay una soledad que después se desencadena en Pinochet y en la cual termina completamente solo. Y es donde lleva este tema cuando va a Londres, ¿cierto? Entonces, quisiera que fuéramos en ese trayecto si le parece, de poder llevar esto como en una forma didáctica, pero al mismo tiempo que permita también para las personas el poder comprender el escenario y que forma parte de nuestra historia, que no podemos renegar. Eso es
Me gustaría Ujú. como enfatizar igual. Mm. Hombre, yo creo que para entender un poco los acontecimientos previos, ¿no? Un poco que podían ser lo que fue el periodo, ¿no? De la presidencia de Salvador Allende, muchas veces se intenta explicar un poco desde antes, porque se puede decir que Chile está como en un momento como bastante líquido de transformación política continua, social, que quizá en Europa se había desarrollado en el periodo de entreguerras y luego se solidifica después del segundo conflicto mundial, pero que en Chile, bueno, pues va a provocar un poco esa crisis de los movimientos políticos tradicionales con la aparición un poco de los nuevos movimientos, un poco de masas que llegan a su estado de madurez un poco en aquel momento, ¿no? Y entonces ahí yo invitaría un poco a los que nos están oyendo que para entender un poco todo el periodo, pues muchas veces hay que retroceder un cierto aspecto para ir viendo un poco los cambios y los matices. Por ejemplo, por un lado se tiene la presidencia que había sido el presidente Alessandri. El presidente Alessandri, con su formación más bien empresarial, un hombre, podemos decir, no ideológico, pero un hombre que se va a apoyar en muchos elementos técnicos, en gente del Partido Radical, va a proporcionar posteriormente en aquellos jóvenes que la arroparon, que lo apoyaron, bueno, pues a aquellos sectores que van a tener pues más o menos como una mentalidad un poco de que la derecha debe cambiar, deben tener como un nuevo discurso y muchos de los que posteriormente serán fundadores o movilizadores del gremialismo chileno, resulta que surgen un poco de los equipos de jóvenes estudiantes que arroparon un poco aquel modelo. O sea que ese modelo que podríamos denominar un poco como ultraliberal de disminución del Estado y posteriormente muy incentivador de una visión novedosa en ese aspecto del Chile de entonces, tiene un poco sus raíces profundas en ese periodo, un poco de esas raíces de la presidencia de Alessandria. Ahí es donde podemos empezar a localizar muchos de esos nombres. Luego viene una segunda presidencia, es la de Eduardo Frei. Es el proceso, es el nacimiento de esa democracia cristiana. Hasta aquel momento, una generación de gente joven, gente que había estado vinculada en su pasado al Partido Conservador, pero que luego a través, bueno, pues de las lecturas con Maritain, con Munier, bueno, pues surgen, fundan esa falange nacional y en ese proceso de modernización acaban evolucionando a un partido democristiano que recordemos tanto el Partido Democristiano chileno como el COPEI venezolano van a estar muy orientados y absorbiendo todas las experiencias que van a ser de la democracia cristiana alemana, la italiana o la belga, etcétera, ¿no? O sea, son como los países vanguardia del mundo americano y que pueden evolucionar a posiciones como muy semejantes a lo que está sucediendo en ese momento en Europa. Y tengamos en cuenta un aspecto en este sentido. Tanto socialdemócratas en Europa como democristianos tienen un poco una visión del mismo modelo de Estado. O sea, es una economía capitalista, es cierto, pero es un Estado intervencionista, donde existe empresas públicas y donde el Estado tiene un protagonismo importante como árbitro de la situación económica. Estamos hablando del momento de la Guerra Fría, o sea, hay que impedir que el Partido Comunista encuentre segmentos sociales que le puedan hacer fuerte en las sociedades europeas. Eso mismo tiene sus consecuencias en las democracias cristianas también americanas. Y la democracia cristiana chilena va a apostar, pues claramente va a ser muy representativa de esa clase media chilena, va a plantear un modelo de Estado que rápidamente incentivará la formación de muchos cuadros técnicos, del nacimiento de empresas públicas que sirvan como motor un poco de ese nuevo Chile, que se procede a esa modernización y una política también de endeudamiento, pero en el cual se desciende el desempleo a través de las obras públicas, la construcción de la comunicación, etcétera. Ahí ya tenemos otro modelo completamente distinto.
Luego ya es cuando viene la siguiente fase, que es la aparición de Salvador Allende, claro, con un modelo que es la unidad popular, donde, claro, pues se congenia ahí ya diferentes familias, ¿no? O sea que tenemos no solo socialistas y comunistas, también tenemos las nuevas izquierdas cristianas, desde algunas con el mismo nombre, pero también el MAPU, que ya son esa nueva generación que se escinde de esa democracia cristiana, porque ya no son favorables a ese modelo político un poco muy inclasificable, ¿no? Entre derecha e izquierda, y por lo tanto ellos ya se definen casi directamente como socialistas cristianos, pero ya con un espíritu incluso revolucionario, no socialdemócrata, ¿no? Como sería ya el MAPU. Y por lo tanto ya, bueno, pues van entrando un poco en toda esa configuración, y Salvador Allende, claro, se encuentra casi formando un frente electoral, pero que a nivel de militancia y a nivel incluso de nivel de efervescencia ideológica casi recuerda más a las coaliciones electorales del periodo de entreguerras europeo que en otros momentos, ¿no? Sí que, por eso he citado antes lo de la presidencia de Frei, el modelo de la democracia cristiana proporciona una base al modelo que podríamos denominar de Salvador Allende. O sea, no es el primero, sino que podemos decir lo que hace es aprovechar una base que tiene de la presidencia anterior para realzar, potenciar, podemos decir, un poco todo ese proceso, ¿no? Claro, él gana unas elecciones presidenciales, pero también ahí es donde nos encontramos con esa situación que ahora se ha roto en Chile, pero que era muy tradicional de la sociedad de los tres tercios que se hablaban, ¿no? Como un tercio de derechas, un tercio de centro, un tercio un poco de izquierdas, ¿no? Y que por tanto esa conjunción entre democristianos y elementos de derecha pues podían propiciar ese bloqueo, ¿no? Institucional, legislativo, que imposibilitaba las medidas un poco que pretendía desarrollar Salvador Allende un poco en ese ámbito. Se le permite en algunos casos por el apoyo democristiano, pero ahí ya es cuando van a llegar un poco a toda esa un poco fractura, ¿no? Un poco todas esas tensiones, esencialmente, bueno, ya cuando haya medidas ya, bueno, pues que van a unos niveles de transformación esencialmente ya, bueno, pues llegando un poco a los límites constitucionales, pues la permisibilidad de, bueno, pues las grandes compañías privadas, si no reúnen unos condicionamientos positivos de beneficios o normativos, que puedan ser pues nacionalizados o expropiados por el gobierno, y por lo tanto con una nueva dirigencia poder llevar ya unos nuevos planteamientos económicos, ¿no? Ahí es donde ya empezarán a producirse ya los grandes choques, y por lo tanto una unidad popular que va a ser vista más como un elemento transformativo ya un poco de esa sociedad que está en los límites un poco constitucionales, con una derecha con una actitud bastante más agresiva que va a subrayar todos esos aspectos contra Allende, y una democracia cristiana que cada vez se va a ir posicionando más a posiciones cada vez más opositoras, ¿no? Dando un poco esa imagen, claro, de que ya es una sociedad en la cual de una manera, una sociedad partida, casi ya esa conjunción provoca y favorece, bueno, pues que una parte importante de la sociedad, casi mayoritaria, se disponga en contra un poco de esa unidad popular. La radicalización posterior dará ya, podemos decir, un poco a esos encontronazos, esos movimientos de violencia, y también que luego aparezcan ya elementos que, aunque son marginales en los apoyos sociales, estén muy visualizados por sus acciones, como puede ser el MIR por un lado, como puede ser la Unión Patriótica por el otro, etcétera, ¿no? Y así. O sea que vemos un poco cómo las presidencias anteriores nos van ayudando, nos van propiciando un poco los diferentes argumentos, los diferentes movimientos, incluso los equipos de gestión que posteriormente un poco se van a reanudar. Y cómo durante la presidencia de Salvador Allende se van a ir configurando también muchos de esos equipos.
no hay un elemento, se puede decir, uniforme dentro de sus apoyos. Los socialistas tienen una actitud distinta, por ejemplo, de los comunistas. Los del MAPU tienen una actitud también bastante diversa, o sea, casi tiene que estar, pierde muchísimas energías en la coordinación un poco de los diferentes partidos dentro de lo que en definitiva no deja de ser un ejecutivo. El ambiente internacional es un ambiente de guerra fría, por lo tanto, también hay que tener en cuenta el papel protagonista que va a tener Estados Unidos con donaciones, que ya pues, con los archivos desclasificados pues vemos pues, cómo se estaban favoreciendo pues, candidaturas, preferentemente de la democracia cristiana, pero también pues, actores de propaganda, los medios, etcétera, un poco en contra de lo que habían sido las candidaturas de Salvador Allende, ¿no? Un poco para preservar un poco todo lo que era el continente americano en ese momento de cualquier posicionamiento. Hay que tener en cuenta los antecedentes de la revolución castrista en la isla de Cuba, ¿no? Y cómo estaba siendo vigilada extensamente por los Estados Unidos un poco en aquel momento, ¿no? Y luego también la otra particularidad, ¿no? También esa disgregación del mundo de la derecha, con una derecha más tradicional, organizada, vertebrada en torno al Partido Nacional, representativo de todo aquello que ya había fenecido y se había unificado bajo sus siglas, los antiguos conservadores, los antiguos liberales, el mundo de los nacionalistas, que se integran allí en una amalgama que a nosotros los españoles, por ejemplo, nos puede sorprender muchas veces, porque claro, es una formación que dependiendo de las personas, si no sabes un poco su background anterior, te puede sorprender un poco en sus decisiones, porque claro, dentro del Partido Nacional, en realidad es como siguen subsistiendo tres partidos con su propia alma, con su propia identidad y con sus propias decisiones. Un miembro del Partido Nacional que sea conservador o nacionalista o liberal van a tener a la hora, luego posteriormente de enjuiciar las cosas, unos condicionamientos muy diversos. Los que provenían del liberalismo, muchos más institucionalizados, los otros un poco diversos. Y luego lo que decíamos, un elemento que va a ir cobrando fuerza, protagonismo, precisamente en contra de Salvador Allende, ¿no? O sea que del mismo modo que la izquierda es muy importante porque llega a su edad de madurez y se identifica plenamente con quien va a ser su principal líder, que es Salvador Allende, del mismo modo la nueva derecha chilena se va a articular de una manera y consigue una nueva forma en el elemento contrario, como elemento de oposición, ¿no? Ahí es donde surge ese gremialismo sin tener un poco esos cauces con la derecha tradicional, pero pretendiendo un poco buscar en la presidencia de Alessandri una especie de antecedente mítico que pueda, por lo tanto, dar esa moralidad, esa honorabilidad a sus posiciones, ¿no? Y esa generación va a ser la que posteriormente va a tener un protagonismo muy importante porque van a ser el principal elemento civil que luego vaya a poblar las instituciones que conforme el régimen pinochetista después un poco del golpe, ¿no? Entonces vemos ahí un poco esos diferentes arcos y esa aparición un poco de todas esas familias con unos comportamientos cada vez distintos, pero también en un pleno proceso de evolución, con una izquierda en un proceso muy distinto a lo que era el pasado. Es un movimiento de masas, es un movimiento con mucha movilización, con muchísima carga ideológica, pero también tenemos un mundo, se puede decir, de derecha también pues muy dividido, con una democracia cristiana con su proceso, se puede decir, de crisis, con la salida de su gente joven hacia el mundo de la izquierda y el mantenimiento de su proyecto político, manteniendo unas fronteras muy claras frente a la izquierda y a la derecha. Y luego un mundo de la derecha que es también bifronte, ¿no? Un poco esa derecha, se puede decir, más tradicional, más vinculada a los intereses casi decimonónicos rurales,
pero luego el gremialismo que surge con tanta potencia en la Pontificia Universidad Católica de Santiago y que allí algunos de sus profesores y de sus estudiantes pues van a conformar los cuadros que luego, bueno, pues se van a hacer ya pues famosos ya en cargos directivos públicos, ¿no? Ahora, profesor, una acotación en todo ese trayecto, tomando en cuenta efectivamente el acontecimiento de la Guerra Fría, pero también hay un tema que menciona de carga ideológica, porque efectivamente en ese periodo comienza a imperar no solamente lo que venía de Europa, sino que llega acá a América y particularmente a Latinoamérica, este marxismo-leninismo muy cargado, que de hecho es una de las causas también y que se fosa muy bien cuando se constituye la Comisión Ortuza para crear la Constitución de 1980, porque efectivamente la gente también tiene que entender de que cuando estamos analizando esto, hay que entender todas las aristas que forman parte de ese contexto histórico. Hay una carga ideológica importante, de hecho eso se explica también en muchas de los proyectos que formaron parte de este programa político de Salvador Allende, que no se concretan claramente y algunas fracasan. Pero en ese periodo es mucho eh, la carga ideológica que impera y por la cual se toman decisiones que uno analiza y dice, sí, hay ciertas cuestiones que se hubieran hecho de otra forma, pero efectivamente los sucesos acontecieron de esa magnitud y de esa manera. Entonces, me gustaría ver ese trasfondo en la cual llegamos a carga ideológica, vemos ese fracaso no solamente sociocultural, sino también económico en Chile, en donde se hace el llamado a las Fuerzas Armadas. Hombre, uno de los principales, yo creo, es lo que sería la transformación un poco del proyecto productivo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque las consecuencias un poco del cambio del proyecto económico produce los cambios sociales y esencialmente para un marxista-leninista que es de causa-efecto, los nuevos cambios van a provocar unos cambios sociales, una base, por lo tanto, ya de una afinidad de unos simpatizantes con los cuales se pueda llegar finalmente al objetivo político, que es ya la creación, la consolidación ya de una sociedad socialista, ¿no? Ya de la dictadura del proletariado, como le queramos un poco denominar. Por eso, que uno de los principales objetivos, nada más de llegar al poder, sea precisamente un poco esa transformación, ¿no? O sea, el controlar un poco los medios de producción, los recursos, las materias primas, porque de esa manera, bueno, pues va a ser ya cambiando un poco la economía, proporcionando unos objetivos y principalmente el principal objetivo no es tanto los rendimientos o la producción, sino más bien la transformación que poder desarrollar en la sociedad. Y te proporciona del mismo modo, pues a través incluso del racionamiento, esto ya viene ya casi desde la época ya bolchevique, pues un mayor control especialmente de la sociedad, porque la sociedad pues no tiene una capacidad fija, no es perenne, sino que se van adaptando también de esa misma manera a los cambios y va provocando, va favoreciendo, por tanto, bueno, pues una adaptación un poco a ese régimen. Según los ritmos que tú puedas provocar, pues puedes causar, desde luego, bueno, pues que se soliviante la sociedad o por el contrario, bueno, pues que vaya entrando un poco en ese proceso de transformación, ¿no? Ahí. Entonces, claro, lo que van a ser ya el control, sobre todo un poco de las grandes empresas, solo dejando un poco lo que es ese micromercado, las posibilidades, los choques esencialmente, pues por ejemplo con las empresas mineras que provocarán, bueno, pues como las grandes huelgas de los mineros, el tema de los transportistas, etcétera, bueno, pues van a ser elementos que van a tensionar esencialmente, van a radicalizar a la sociedad y van a provocar también unos efectos
bueno, también de que van a obligar al régimen de Salvador Allende, bueno, a una política internacional curiosamente más pragmática. O sea, que si a nivel interior tiene un profundo sentimiento, se puede decir doctrinario, o sea, tenemos una oportunidad única desde el poder de transformar a la sociedad a través un poco de los cambios que nos pueda permitir un poco de ese modo la transformación del modelo productivo económico, siempre llegando un poco a esos límites un poco constitucionales. Aquí ya se puede decir los juristas, pues muchos tendríamos, Allende nunca pasó el lado constitucional, tendremos otros juristas que claramente nos dirán pasó claramente y a través de decretos violento de una forma pues clara la Constitución. Aquí estamos un poco en lo que decíamos al inicio, ¿no? La cuestión un poco, esencialmente un poco de los hechos y de los detalles, ¿no? Si una empresa, pues que pueda dar beneficios, resulta que tú le puedes provocar una huelga, un cierre y por lo tanto entra rápidamente en crisis, ya se encontraría en una situación objetiva para que el gobierno la pudiera ya nacionalizar, expropiar y mantener, pero desde un control, ¿no? Entonces aquí vemos ya un poco esas posibilidades. Jurídicamente sería una medida constitucional, pero lógicamente el cómo se ha obtenido ese resultado pues nos pondría más en el otro punto de vista, ¿no? Entonces aquí necesitamos cada vez más un poco esas fuentes informativas que muchas veces a través de los proyectos de historias locales, como se están desarrollando en la ciudad de Concepción o en otras, bueno, nos van proporcionando un poco ya esos detalles que ya no son ya elucubraciones de los profesionales de la historia, sino que ya nos van viendo un poco, bueno, cómo se iba desarrollando un poco esa política de transformación un poco de la sociedad que iba a desarrollar Salvador Allende, provocando también y favoreciendo una oposición en su contra. De la misma manera que va a tener en sus fieles unos arropamientos favorables, los va a tener en su contra, ¿no? Claro, las comunas populares, aquellos que disponen de un carnet de la Unidad Popular, van a estar a su favor, pero acá aquellos que eran personas independientes, que no estaban vinculadas estrechamente o de una manera visual un poco a ese tipo de proyecto, se van a encontrar luego pues con las colas, con los racionamientos, con una discriminación que les va a obligar, que va a radicalizar sus posiciones y que van a ver, por lo tanto, que la situación de Salvador Allende pues es una situación para ellos, bueno, pues muy agresiva en la pérdida de su nivel de vida, de sus libertades y que cada vez están más coartados en las comunas que ellos viven. Entonces, ahí vemos un poco los diferentes matices que van a ir alimentando, que van a ir favoreciendo, por lo tanto, un poco esa polaridad, esa radicalidad y que cada vez sectores más extensos y más plurales vayan aunando, bueno, a ver si hay alguna posibilidad, alguna solución, ya que si las medidas que se van desarrollando en el gobierno cada vez van tomando unas medidas más radicales y se visualizan con la visita incluso de Fidel Castro, que hace casi una invitación pública a que Chile se sume a ese camino revolucionario, pues bueno, y dicen, bueno, pues si ya estamos en unas medidas excepcionales, igual las respuestas deben ser excepcionales. Entonces, claro, ahí ya estamos con muchas circunstancias que incluso algunos hechos, como puede ser el asesinato de Šuković, ¿no? del antiguo ministro del Interior de la democracia cristiana, representativo de los sectores más conservadores de la democracia cristiana, pues por la proximidad y afinidad un poco de nuestros países, pues algunos van a decir, caramba, esto parece un antecedente por el peso político que representaba Šuković, pues al asesinato que fue del diputado monárquico Calvo Sotelo unos días antes de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, muchas veces esos estudios, esas similitudes con procesos históricos de países vecinos con los cuales se tiene pues, una gran relación e intensidad por la familiaridad que tenemos, claro, van a provocar también un aumento de la tensión, porque dicen, caramba, si vamos en una situación paralela de radicalización y ahora el asesinato de una persona de prominente peso político como fue este, caramba, es que estamos a unos meses, pero no de un cambio, sino de una ruptura total
y de una guerra civil en nuestro país, ¿no? Sí, efectivamente, hay hechos que tienen una relación importante también con lo que ocurre en otros países, como bien señalaba en el contexto de España. Y, y efectivamente, hay situaciones que yo creo que se tergiversan, se acondicionan, se obvian para los efectos de, de enaltecer ciertas y determinadas situaciones, pero ya centrándonos como en el periodo en que de toda esta revolución, de toda esta lucha armada que evidentemente había, porque también había un decomiso de armas que proporcionaba también acá Rusia, ¿cierto? Em, Me es interesante, imperante en este contexto de llevar a este tema de el declive de este gobierno de Salvador Allende y ya centrarnos como en el tema cuando entran las Fuerzas Armadas, cuando está acá la figura de Augusto Pinochet. Hombre, la incentivación de la inestabilidad violenta cada vez se está estudiando mucho más y como bien has precisado, no solo ya es directamente por la Unión Soviética, que por ejemplo en Europa lo desarrollado pues a través de la República Democrática Alemana, etcétera, claramente en el ámbito americano lo desarrollaba pues a través de Cuba, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la Guerra Fría, aunque como la denominemos Guerra Fría, la Guerra Fría tiene muchos puntos calientes, ¿no? En otras partes del mundo, como en África, con guerras claras a nivel local. En el ámbito europeo y en el ámbito americano va a ser especialmente con medidas de inestabilidad, formación de grupos terroristas o de grupos guerrilleros que van a provocar esa gran inestabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Claramente la aparición de un grupo armado que provoca un poco esa violencia. El objetivo principal no es que vaya y realice unos asesinatos selectivos, sino especialmente que provoque y favorezca principalmente, bueno, pues una fuerte reacción en su contra. Y de esa manera, como hasta en aquel momento la reacción, pues bueno, se puede decir no es inteligente entre comillas, o sea, golpea no solo porque es muy difícil detectar al grupo violento, sino a donde está cobijado, va a afectar, podemos decir, a ciudadanos inocentes de una manera, podemos decir, bastante importante, lo cual favorece de esa manera que una parte de la sociedad con esos golpes pueda sentirse vinculada y favorecer un poco las simpatías por los grupos terroristas o guerrilleros. Suele ser una de las técnicas un poco que suelen desarrollar porque, bueno, pues como el pez que se mueve en el agua, pues es su máxima protección. La única manera de coger el pez es quitar el agua, ¿no? Son las medidas, por ejemplo, contra fuerzas guerrilleras, pues trasladando población civil, cercando la zona para aplastar un grupo de tipo subversivo. En este caso, podemos decir, los grupos de desestabilización lo que intentan fomentar es una represión fuerte porque de esa manera la sociedad se activa de una manera favorable y protectora hacia ese grupo armado que de esa manera se convierte cada vez más ya en un instrumento político de profundo cambio. Lo que había pasado, por ejemplo, bueno, pues es claro y es de libro con la revolución castrista, ¿no? Pequeño grupo incluso internacional, porque cubanos eran menos de la mitad, pero la represión fortísima de Batista pues, provoca y favorece que gran parte de la sociedad se ponga al lado de la guerrilla castrista, que estaba conformada incluso por otros grupos y que finalmente puedan llegar al poder. Y ya llegando al poder, puedan ya desligarse de los elementos no comunistas y tomar el poder ya de una manera ya efectiva y controlando ya cada vez más ya un poco todas las instituciones, ¿no? Se puede decir que ese es un poco el modelo que había triunfado en Cuba y que fracasa en otros países americanos, porque esos proyectos guerrilleros son aniquilados, el propio Che Guevara en Bolivia o son en otros, porque también la lección castrista ha sido aprendida por los demás gobiernos, lo que, bueno, pues en Chile, con una situación
distinta por la cuestión social, también se está favoreciendo, ¿no? Si vemos algunas lecturas, ¿no? Como El abrazo del oso, ¿no? Del profesor Rojas, pues ahí ya te habla ya, bueno, pues de varios miles ya de activistas que estarían armados con barcos mercantes llegados no solo de la Unión Soviética, sino de Cuba, y por lo tanto la conformación ya de unos comandos, de unas milicias, se puede decir, paramilitares, que podrían desarrollar un poco esa labor represiva de manera auxiliar y transformarse en un momento dado en esas vanguardias, se puede decir ya, para un proyecto revolucionario, ¿no? Sí, y a mí me me interesa mucho todo lo que va expresando porque al mismo tiempo es algo que permite poder comprender la historia, poder comprender los movimientos históricos. Es un tema muy, muy denso porque tiene muchos escenarios. Yo quiero invitar a las personas que si quieren continuar viendo este video, escucharlo, puedan hacerlo a través de Patreon y que podamos seguir analizando muchas cuestiones porque todavía nos queda mucho con respecto a lo que fue la DINA, el modelo de los Chicago Boys, ¿cierto? El tema con Argentina, el tema diplomático complejo, para ir concluyendo con la Constitución de 1980 y esas crisis que estuvieron. Así que les dejo a las personas de que puedan continuar viendo esto a través de Patreon y podamos seguir charlando sobre estas cuestiones.